Durante la época virreinal, ninguna región novohispana sufrió tanto la guerra contra los llamados indios bárbaros como la Nueva Vizcaya. Tobosos y tarahumaras se rebelaron contra la cruz y la espada durante buena parte del siglo XVII y, más tarde, surgieron en el horizonte los apaches, que asolaron el norte de México hasta fines del siglo XIX. Aquel escenario de guerra y muerte, como explican las crónicas, fue la escuela vital del hombre cuya epopeya encarna una zona profunda del alma mexicana, su más oscuro y vengativo coraje. Francisco Villa. Doroteo Arango nació alrededor de 1878 en el municipio de San Juan del Río, Durango. Su padre, el mediero Agustín Arango, era hijo ilegítimo de Jesús Villa y murió joven dejando sin amparo a su mujer y a 5 hijos. El mayor nunca acude a la escuela y trabaja para mantener a la familia en el rancho El Gogojito, propiedad de la familia López Negrete. Pero se dice que igualmente el patrón, o el hijo del patrón, o el mayordomo, intenta ejercer el derecho de pernada con Martín Arango. Algunas versiones dicen que su hermano la defiende a balazos y emprende la fuga hacia cañadas de nombres pavorosos: Cañón del Diablo, Cañón de las Brujas, Cañón del Infierno. Muy pronto lo apresan y encarcelan, pero evita la ley fuga hiriendo a su carcelero con una mano de metate. A partir de entonces se convierte en bandido. En Durango comenzó su carrera de bandido. En cada golpe que daba se hacía el desaparecido. Doroteo alternó los periodos de bandidaje con largos periodos de vida civilizada, como si el sentido de su rebeldía hubiese sido siempre el de empezar de nuevo para salvarse. Es probable que su cambio de nombre haya sido un homenaje, una búsqueda de filiación, la vuelta al apellido legítimo, el del abuelo. Por los pueblos y los montes. Hacia 1910 radica ya en la ciudad de Chihuahua, ocupado en algún ramo comercial. Vive en paz, pero resiente un agravio de la sociedad, el gobierno y las leyes que oprimen al pobre y lo orillan a delinquir. Antes de 1910, a Villa se le atribuyen cuando menos 4 homicidios, 10 incendios, innumerables robos y varios secuestros en haciendas ganaderas. Todo esto parece una película de lejano oeste, el torvo forajido y su banda asolando polvosos ranchos, briosos jinetes, reses nerviosas, pistolas rapidísimas y persecuciones interminables. Pero no olvidemos que se trata, en todo caso, de una película mexicana. Villa nunca negó su vida de bandidaje, pero es probable que antes de la Revolución haya presentido en ella un propósito distinto o complementario, si se quiere, al del provecho individual. Fue un bandido de película, pero un bandido justiciero. Gritaba Francisco Villa, en la bolsa traigo pesos y en la cintura castillo. Desde principios de 1910, año crucial, Villa había hecho contacto con Abraham González, jefe del antirreeleccionismo chihuahuense. Villa conoce a Francisco I. Madero en el Hotel Palacio de Chihuahua. Entre lágrimas, le cuenta sus andanzas, le da razones, se confiesa. Madero le otorga una confianza absoluta, justifica su pasado y lo absuelve. Aquellos 19 años de bandidaje le daban un inmejorable conocimiento del terreno y le habían enseñado más de una treta. Ahora podía usar esos conocimientos para la causa del pueblo. La bondad de Madero, el hombre que le había perdonado todo, marcó a Villa para siempre.
revolución maderista comienza a revelar el ingenio de Villa. En el Tecolote engaña a las tropas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor. Con poca gente se distingue en San Andrés, Santa Rosalía y la toma de Ciudad Juárez. Gritaba Francisco Villa, el miedo no lo conozco. Al mando de una brigada de 400 jinetes, se pone a las órdenes del general Victoriano Huerta, quien le respeta la investidura de brigadier honorario. Rápidamente aprende las artes de la guerra, las formaciones, los simulacros. Huerta se admira de sus durísimas cargas y comienza a temerle. En Jiménez, aprovecha un pretexto baladí para atribuirle insubordinación y formarle un consejo de guerra. Villa es condenado a muerte. Ante el pelotón de fusilamiento que ya prepara sus armas, Villa se arroja al suelo, llora e implora. El coronel Guillermo Rubio Navarrete le salva del paredón. Sin embargo, es enviado a prisión. En 1912 ingresa a la prisión de Santiago Tlatelolco, donde el general Bernardo Reyes le da rudimentos de instrucción cívica e historia patria. En la penitenciaría conoce a Gildardo Magaña. El joven zapatista lo pone al tanto del plan de Ayala. En diciembre de 1912 convence al joven escribiente Carlos Jáuregui de colaborar en su fuga. Una pequeña lima y una gran sagacidad hacen el trabajo. Villa y Jáuregui emprenden un gran trayecto que en febrero de 1913 los lleva a El Paso, Texas. Al consumarse el asesinato de Madero y Pino Suárez, Villa se acerca en Tucson a los sonorenses, José María Maytorena y Adolfo de la Huerta. De acá de este lado, puro mexicano. Ambos le proveen modestamente para la rebelión. En abril de 1913, con 9 hombres, un poco de sal y café, Villa entra a México para vengar la muerte de su redentor. A fines de septiembre de 1913, Francisco Villa integra definitivamente su división del norte. Yo fui siempre de aquellos dorados que a balazos llegué a ser mayor. En la lucha quedamos lisiados. En pocos días toma por primera vez la ciudad de Torreón y se hace de los trenes que permitirán la rápida y racional circulación de sus tropas. Mañana por la mañana tomaremos a Torreón. A mediados de noviembre intenta sin éxito tomar Chihuahua, pero sobre la marcha consigue su primera acción deslumbrante, la toma de Ciudad Juárez. Acción de película. Mientras una parte de los efectivos distrae a los enemigos en las afueras de Chihuahua, la otra, al mando de Villa, intercepta y descarga 2 trenes de carbón en la estación de Terrazas. Sus hombres abordan los vagones y la caballada los sigue por fuera rumbo a Ciudad Juárez. En cada estación, a partir de Terrazas, Villa apresa al telegrafista y pide instrucciones a la base de Ciudad Juárez, fingiéndose el oficial a cargo de los convoyes. La noche del 15 de noviembre de 1913, mientras los federales dormían a pierna suelta o se solazaban en las casas de juego, una señal luminosa anuncia el asalto. En un santiamén, las tropas villistas toman el cuartel, la jefatura de armas, los puentes internacionales, el hipódromo y las casas de juego. Es su entrada no solo a una aduana de Estados Unidos, sino a un escenario mayor, la historia mexicana y, por momentos, la celebridad mundial. Los periódicos norteamericanos y la opinión pública se sorprenden ante la increíble acción. En Fort Bliss, el general Scott la compara con la guerra de Troya. Vino Francisco Villa a devolver la frontera.
aquellos llanos para una gran batalla, le comentó a su fiel amigo Juan Dosal, días antes del combate de Tierra Blanca, librado del 23 al 25 de noviembre. Aquellos blandos arenales fueron el escenario de una carnicería, 1000 muertos y un botín inmenso. Al poco tiempo, en las plazas de Chihuahua, se escuchó la marcha de Tierra Blanca. En Estados Unidos es noticia de 8 columnas. Pancho Villa rides to victory. Pancho Villa cabalga hacia la victoria. Villa entra a la ciudad de Chihuahua. El 9 de diciembre asume la gubernatura del estado, puesto en el que permanecerá un mes. El 10 de enero reduce el último bastión federal del estado, Ojinaga. Sobre la marcha, Villa descubre el perfil de su paraíso terrenal y lo puso en práctica con la rapidez y decisión de una carga de caballería. Su primera medida es confiscar los bienes de los potentados chihuahuenses enemigos de la revolución. Mediante denuncias, amenazas y torturas, los villistas acaparan tesoros visibles y desentierran los invisibles de los Terrazas, los Krill, los Falomir. Pero Villa no utiliza los fondos en su provecho personal, confisca los bienes, según dice, para garantizar pensiones a viudas y huérfanos, defensores de la causa de la justicia desde 1910. Los fondos se emplean también para crear el Banco del Estado de Chihuahua. Su mayor soporte no es el metálico en las arcas, sino la palabra y la fuerza de Pancho Villa. Secundado por su hábil secretario Silvestre Terrazas, Villa se reveló como un estupendo administrador. Logró abaratar los productos de primera necesidad, organizó su racionamiento y distribución, castigó con la muerte los abusos y puso a todo su ejército a trabajar en el mejoramiento de los servicios públicos. Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Una de las facetas más personales de su socialismo se manifestaba con los niños. Amaba a los propios y a los ajenos. Recogía a los desamparados y costeaba su educación. Durante su breve gobierno contrató maestros jaliscienses y abrió varias escuelas a las que solía acudir como un niño más en tiempos de fiesta. Sus planes educativos incluían una universidad militar para cerca de 5,000 alumnos y una escuela elemental en cada hacienda. Había una libertad de culto casi total. Se desplegó una política agraria cuyo propósito sería distribuir la tierra, creando pequeñas unidades. Sin embargo, la reforma no culminó debidamente y Villa repartió muchas haciendas como botín de guerra entre sus lugartenientes. La vertiente villista de aquel experimento chihuahuense tuvo dos aspectos positivos: el fomento económico y la política de caridad, y dos aspectos negativos: la corrupción y el nepotismo. El 3 de enero de 1914, Villa, el Robin Hood mexicano, el fiero jinete tan parecido a los del lejano oeste, el futuro pacificador de México, siempre respetuoso de las propiedades norteamericanas, firma con la Mutual Film Corporation un contrato de exclusividad por $25,000 para filmar las gestas de la División del Norte. Se dice que Villa se comprometía a desplegar sus batallas durante el día, prohibir la entrada a camarógrafos ajenos a la Mutual y, en sus casos, simular combates. Por su parte, la Mutual proveería de víveres y uniformes. Se dice también que el director Raúl Walsh, quien interpretó el papel de Villa joven,
logró que se pospusieran las ejecuciones de las 5 a las 7 de la mañana para que hubiese buena luz. El 9 de mayo de 1914 se exhibió en el Lyric Theatre de Nueva York La vida del general Villa, en la que aparecían algunas escenas con Villa de carne y hueso. El libreto debió conmoverlo. Al parecer, la historia narraba que dos tenientes abusan de su hermano. Él mata a uno, pero el otro escapa. Villa declara la guerra a la humanidad. En el norte estalla la revolución. Villa captura ciudad tras ciudad. Llega a la capital, encuentra al teniente, lo estrangula y, final feliz, llega a la presidencia. Su leyenda recorre el mundo. Pancho Villa, superstar. Pancho Villa lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón. Villa es la revolución. Si muriera, los constitucionalistas no avanzarían más allá de Torreón, escribía el periodista norteamericano John Reed. Su carrera militar fue aún más exitosa que la fílmica. En marzo de 1914 emprende la marcha hacia el sur. Cuenta con un ejército impresionante, un tren hospital para 1.400 heridos y 16.000 hombres perfectamente equipados. Para su fortuna, además de sus hombres fieles como Eugenio Aguirre Benavides, Toribio Ortega y José Rodríguez, se le incorpora Felipe Ángeles. Es entonces cuando sobrevienen las primeras fricciones serias entre Villa y Carranza. Carranza no soportaba la arbitrariedad de Villa, lo consideraba inmanejable. Villa resentía la ambiciosa fealdad del primer jefe, su mirada oblicua detrás de sus antiparras. Pero el verdadero distanciamiento entre Villa y Carranza ocurre en vísperas de una batalla decisiva, la de Zacatecas. ¡Ay, hermoso Zacatecas! Mira cómo te han dejado. Carranza ordena atacar la plaza. Villa lo desobedece. No más era meter gente al matadero, le informa telegráficamente. Carranza trata a Villa de indisciplinado y Villa estalla. ¿Quién le manda a usted meterse en terreno barrido? Aunque Villa renuncia y Carranza acepta, es Villa quien se impone. Felipe Ángeles redacta una renuncia masiva y todos los generales la apoyan. Sin autorización abierta de Carranza, confirman a Villa como el comandante en jefe y marchan más unidos que nunca hacia Zacatecas. 1914, hablo con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. Ni sus más enconados detractores han podido negar un hecho. Sin el empuje de Villa y su división del norte, resultaba impensable la derrota de Victoriano Huerta tal como ocurrió. Era en verdad el brazo armado de la revolución. El caballo que siempre montaba, en Jiménez la muerte encontró. Dos prótesis vitales armaban la naturaleza de Francisco Villa: el caballo y la pistola. El caballo permitía la persecución o la huida, era el capítulo anterior o posterior a la muerte. Y la muerte era la pistola. Al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Pero aquella fiera también era un ser humano sentimental y plañidero, piadoso con el débil, tierno con los niños, alegre, cantador, abstemio absoluto. Su voz, al contrario de su imagen, era delgada. Una palabra puede definirlo: dualidad. Y la prueba biográfica decisiva respecto a esa dualidad
está en sus dos hombres más cercanos, Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles. A Rodolfo Fierro la tropa lo llamaba el carnicero. John Reed lo describe así: en las 2 semanas que estuve en Chihuahua dio muerte a sangre fría a 15 ciudadanos indefensos. Sin embargo, existía una curiosa relación entre Villa y él. Fierro era su mejor amigo y Villa lo quería como a un hijo y siempre lo perdonaba. Este asesino fisiológicamente puro era una de las facetas de Villa, su instinto de muerte. Pero la personalidad de Villa también tenía otra vertiente, la que atraía a hombres puros como Madero. Pero muerto Madero necesitaba creer en un hombre que aunara la pureza y la autoridad. Lo encontró en la contraparte de Rodolfo Fierro, Felipe Ángeles. Villa sentía por Ángeles una admiración supersticiosa. Sabía de los momentos terribles que Ángeles había vivido junto a Madero. Conocía la benevolencia de su trato a los zapatistas, admiraba su amor por la música y por los libros, su honradez. Villa lo estimaba tanto que le bautizó un hijo para así tener la confianza de llamarlo compadre. Lo fundamental para Villa podría ser la justicia. Villa no imparte justicia, la impone. No es el justo, sino el justiciero, vínculo efímero entre el fierro y el ángel. Que muera Huerta, fueron sus gritos, traidor ingrato de mi nación. Victoriano Huerta salió del país en julio de 1914. El constitucionalismo triunfante tenía frente a sí una difícil prioridad: reconciliar a Villa con Carranza. El pueblo ansiaba su libertad. Desde Zacatecas, Villa hubiese querido seguir hasta la capital, pero los planes de Carranza eran distintos. Bloqueó el envío de carbón para los trenes villistas y se dio la entrada al triunfal ejército del noroeste. El 15 de agosto, luego de celebrar los tratados de Teoloyucan, las tropas de Álvaro Obregón entran a la Ciudad de México. En el norte se recrudece una vieja pugna entre el gobernador de Sonora y compadre de Villa, José María Maytorena, y el comandante militar carrancista Plutarco Elías Calles. Con el propósito de intentar la avenencia entre Villa y Carranza, Obregón visita Chihuahua. Esquiva con prudencia a Villa, y lo escucha y observa en silencio. Juntos viajan a Nogales y logran un acuerdo con Maytorena. Poco después envían a Carranza un pliego de proposiciones para encauzar la vida política del país. Carranza lo admite en parte, pero considera que el contenido es de tal importancia que solo una convención nacional con todos los generales revolucionarios sería, a su juicio, la indicada para dictaminar. En septiembre de 1914, un movimiento del general carrancista Benjamín Gil reaviva la crisis en Sonora. Obregón viaja de nuevo a Chihuahua y esta vez Villa lo recibe con recelo. Lo llama traidor y está a punto de fusilarlo en 2 ocasiones. Obregón muestra su sangre fría y finalmente Villa se comporta más ángel que fierro. Obregón llega sano y salvo a Aguascalientes, donde el 10 de octubre la convención da inicio a sus trabajos. Psicológicamente había derrotado a Francisco Villa. La segunda victoria psicológica de Obregón sobre Villa ocurre durante la convención. La gran división del norte peleó con gallos como Obregón. Mientras Villa amaga con sus tropas fuera de la ciudad y solo acude a sellar los acuerdos con su sangre sobre la bandera, Obregón participa en los debates y gana aliados villistas y zapatistas. Cuando la convención desconoce a Carranza y designa presidente provisional por 20 días a Eulalio Gutiérrez, Obregón astutamente no se inclina por Carranza. Carranza condiciona su renuncia a la integración de un gobierno firme que pueda encauzar las demandas sociales de la revolución. Eulalio Gutiérrez rompe el equilibrio y nombra a Villa general en jefe de la convención. Las fuerzas se reacomodan en los dos bandos y finalmente Obregón se compromete con Carranza.
La guerra entre las distintas facciones tarda algunos meses en estallar. El gobierno de la convención marcha a la Ciudad de México. En diciembre, Villa se encuentra con Emiliano Zapata en Xochimilco. 2 días después, sus tropas entran a la capital. ¡Viva Villa! La ciudad, el Palacio Nacional, la política, es lo otro, el mal. Ambos se sienten extraños en el corazón político de México. Zapata siente una suerte de miedo interior frente a la silla presidencial. Entre carcajadas, Villa juega la broma de su vida. Se siente en ella. Todos ríen porque todos saben que la escena es dioquis para los fotógrafos, para ver cómo se siente. Sin importarle la suerte de los gabinetes de la convención, Villa pasa festivamente sus días en la capital. Asiste a banquetes, enamora mujeres, filtrea con María Conesa, ordena a fierro el asesinato del joven coronel David Berlanga porque se atrevió a criticarlo. Llora frente a la tumba de Madero y, por último, pone el nombre de su redentor a la antigua y tradicional calle de Plateros. Mientras sus dorados entonan La Cucaracha y Jesucita en Chihuahua, Villa planea la campaña final contra el carrancismo. Aunque a veces me vi derrotado por las fuerzas del gran Obregón. A principios de 1915, la mitad del país es escenario de una guerra civil que se hubiese prolongado de no mediar las batallas del Bajío, en las que Obregón derrota definitivamente a Villa. Siempre anduve como fiel soldado, y aquellos dorados llegué a ser mayor. A juicio de Ángeles, si la oportunidad de atacar Veracruz se había perdido, había que marchar al norte, pero Villa se impacienta y lo desoye. El 6 de abril lanza sus primeras cargas contra Celaya. Obregón corre grandes riesgos y la situación parece perdida para los carrancistas. Villa había dado más de 30 cargas de caballería, pero todas infructuosas. Obregón ordena el ataque con las fuerzas de reserva y hay más de 1000 muertos. Una semana después, Villa vuelve a la carga. Obregón emplea dispositivos de combate en una zona más amplia y con el mismo esquema, con la misma táctica de aquellas batallas psicológicas de Chihuahua. No enfrentar impulso con impulso, no provocar, dejarlo venir, dejarlo caer en la lógica de su propio impulso, para luego, en el momento justo, dar el golpe de gracia. El saldo es impresionante. 4.000 muertos, 6.000 prisioneros y un inmenso botín de 32 cañones, 5.000 armas y 1.000 caballos ensillados. La suerte de Villa se selló en esas batallas. Adiós, villistas que allá en Celaya su sangre dieron con gran valor. Diezmado y aturdido, Villa emprende su marcha al norte con la idea de regresar por occidente. Más dolorosa que la derrota y la bancarrota debió ser la deserción. Uno tras otro, sus oficiales desertan o lo traicionan. Ángeles se le separa el 11 de septiembre. El 14 de octubre de 1915, marchando hacia Sonora, Rodolfo Fierro encuentra una muerte digna de su vida. Sin desmontar su caballo y abrazado por un pesado chaleco lleno de monedas de oro, se ahoga lentamente en el fango de la laguna de Casas Grandes. El 19 de octubre de 1915, desilusionado totalmente de Villa, el gobierno norteamericano reconoce al gobierno de Carranza. La última campaña guerrera es el ataque a Sonora. Los primeros días de noviembre en Agua Prieta,
la caballería villista se estrella contra las alambradas y los cañones del general Plutarco Elías Calles. El 21 de noviembre, 10.000 villistas cargan inútilmente sobre la ciudad de Hermosillo. Ciudad Juárez y Chihuahua se rinden a las fuerzas de Obregón. A principios de 1916, Villa el Guerrero se convierte en Villa el Guerrillero. Entró a Columbus sin pasaporte. La madrugada del 9 de marzo ataca la pequeña población fronteriza de Columbus, Nuevo México. El asalto dura hasta mediodía. Hay incendios, violaciones, saqueos, cuantiosos robos de armas y caballada y varios muertos entre la población civil. Después del asalto a Columbus, los carrancistas y la expedición punitiva bajo el mando del general John Pershing empiezan la cacería. Comenzaron a mandar expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. A partir de entonces, las versiones son contradictorias. Villa se pierde en la sierra de Chihuahua y algunos lo creen muerto, mientras se repone de una herida de bala en la cueva del Coscomate. La expedición punitiva es una de las cacerías más costosas jamás concertadas para buscar a un solo hombre y fracasa estrepitosamente. Los soldados que vinieron desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Ya fastidiados de 8 horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Día a día el parte norteamericano es idéntico. Tengo el honor de informar a usted que Francisco Villa se encuentra en todas partes y en ninguna. ¿Qué pensarían los bolillos tan patones que con cañones nos iban a asustar? Si ellos tienen aviones de a montones, aquí tenemos lo mero principal. Nunca le fue más útil la experiencia de sus 19 años de bandidaje. Conocía el campo como el campo lo conocía a él. Pero la fiera no solo se defiende. El 16 de septiembre de 1916, al mando de solo 800 hombres, da un zarpazo en Chihuahua y por 2 días se apodera de la ciudad. Siguen, por parte de Villa, meses de infructuosas escaramuzas y de nuevos y más crueles asesinatos a mansalva. En diciembre de 1918, después de casi 3 años de separación, se reencuentra con Felipe Ángeles. Por 5 meses, Villa y Ángeles caminan juntos. En varios ataques, Ángeles logra salvar cientos de prisioneros. Villa, sin embargo, quiere repetir la historia y con lujo de violencia asalta Ciudad Juárez. Ángeles se le separa definitivamente. Ángeles era muy hombre, tenía un valor verdadero. Se esconde en una sierra que desconoce y su propio custodio, apellidado Salas, lo acoge solo para delatarlo. Es hecho prisionero y sometido a un consejo de guerra en el Teatro de los Héroes en la ciudad de Chihuahua. Lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte. Ángeles se hace cargo de su propia defensa y pronuncia uno de los discursos más conmovedores de la historia mexicana. Sus palabras son las que Madero no tuvo tiempo de expresar, y al defenderse defiende a Villa. Villa, dice Ángeles, es bueno en el fondo. A Villa lo han hecho malo las circunstancias, los hombres, las injusticias. Si he de ser yo fusilado, me encuentro en disposición. El jurado lo condena a muerte. Venustiano Carranza niega el indulto y Ángeles es fusilado. Apúntenme al corazón, no me demuestren tristeza.
que a los hombres como yo no se les da en la cabeza. Sin fierros ni ángeles que lo resguardaran o guiaran, Villa decide dar el último golpe espectacular, la última acción de película para hacer sentir su presencia. Atraviesa el bolsón de Mapimí y asalta Sabinas en Coahuila. Entre tanto, Carranza ha sido asesinado y los sonorenses han tomado el poder. Adolfo de la Huerta, presidente provisional, es un hombre a quien Villa respeta. El general Eugenio Martínez entabla las pláticas que conducirán al convenio de rendición. El 28 de julio de 1920, los últimos 759 villistas deponen las armas. A ellos se les premia con 1 año de haberes, a su jefe con la hacienda de Canutillo. Los periodistas lo acosan con preguntas sobre el significado del armisticio. Ante la prensa, Villa bromea. Pueden ustedes decir que ya se acabó la guerra, que ahora andamos unidos, las gentes honradas y los bandidos. Por momentos debió de creer que se realizaba su viejo sueño de retirarse a cultivar maíz y criar ganado, y por momentos parece que también la paz le sonríe. Pero lo acechan dolores físicos y morales. Se recrudece su fractura en la pierna, lo asaltan celos terribles sobre sus últimas mujeres. El Villa, totalmente abstemio, se vuelve casi un dipsómano. Ya no te acuerdas, valiente. Nada lo atormenta más que el miedo a una celada, pero comete la imprudencia de entrevistarse con Adolfo de la Huerta y ofrecerle su apoyo en el inminente cisma entre él, Calles y Obregón. El gobierno empieza a planear su asesinato. Villa emprende un viaje a Río Florido para ser padrino de un bautizo y arreglar en Parral su testamento. Mientras tanto, un grupo de individuos ha alquilado una casa en la calle de Gavino Barreda, por donde forzosamente tiene que pasar los viajeros que entran o salen a la población rumbo al noroeste. La vuelta a la hacienda de Canutillo se fija para la mañana del 20 de julio de 1923. Ramón Puente, su médico de cabecera, recoge de primera mano la cacería final. Son las 8 de la mañana cuando abandonan el hotel, hora en que los niños pasan a las escuelas. Pero la ciudad tiene un aire extrañamente misterioso. No hay policía de resguardo y los soldados de la guarnición han salido a revista. El carro dobla la esquina y en ese instante se escucha una cerrada descarga. Tiene las 2 manos heridas, el cráneo y la cara perforados. En la autopsia difícilmente se le reconoce el corazón, efecto destructor de las balas expansivas empleadas en el asalto. ¿Cuántos jilgueros y sensontles veo pasar? Pero ay, qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. En muchas partes de México el pueblo lo lloró, porque veía en aquella vida una metáfora de la suya propia, la más compleja de las metáforas, hecha de ignorancia y de aspiraciones, de coraje y de piedad, de violencia y luz, metáfora justiciera. Sin un clavel, sin flor alguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. 3 años después de su muerte, alguien violó la tumba y extrajo el cráneo de Francisco Villa. ¿Era de ángel o era de fierro?
el cielo de Chihuahua. Solo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo no fue que no olvidado, y a sus sepulcros oración va a murmurar. Amigo fiel, cual buen soldado, grabo en su tumba estoy presente, general. Adiós, adiós, mis avecillas. Yo también quiero recordarle a mi nación que allá en Parral descansa Villa, en el regazo del lugar que tanto amor.